con nosotros a la doctora Mariana Bastos Oreiro. Es médico especialista en hematología y hemoterapia, doctora en medicina y es la persona a cargo del estudio y tratamiento del linfoma en el Gregorio Marañón. Bienvenida, doctora. Ella colabora de manera altruista con AEAL. Entonces, bueno, pues en nombre de todo el equipo y de los asistentes, pues muchísimas gracias por colaborar con nosotros y, bueno, bienvenida a estas jornadas también. Así que cuando quiera la estamos escuchando. Bueno, buenas Como tardes. Sí. antes de nada, también quería decir a los asistentes que si necesitan realizar alguna pregunta, pueden hacerlo y las leeré yo personalmente al final de la presentación de la doctora. Así que bueno, muchas gracias. Ahora sí, cuando quiera, doctora. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer la invitación y decirles que estoy muy contenta de estar con ustedes compartiendo esta tarde los datos sobre estas nuevas terapias que tanto interés generan y que tanto han revolucionado el campo de la hematología en general y del linfoma en particular. Y bueno, sin más, empezamos con la presentación que está focalizada sobre todo en el tratamiento del linfoma con terapias CAR T-cells. Entonces, entre los síndromes linfoproliferativos, los más frecuentes son los de tipo B, que son el 80% de los síndromes linfoproliferativos o linfomas, y dentro de los diferentes tipos de linfomas B, como pueden ver, hay muchos tipos diferentes, el más frecuente es el linfoma B difuso de células grandes. El linfoma B difuso de células grandes tiene a su vez muchos subtipos, que no nos vamos a meter ahí, pero que es una enfermedad, eso te lo transmito para que sepan que es una enfermedad heterogénea. Hay como diferentes enfermedades dentro de lo que es el linfoma B difuso de células grandes. Es una enfermedad que en sí es agresiva porque sobre todo tiene un crecimiento rápido y en la cual la primera línea de tratamiento es una enfermedad donde hay que tratar siempre, porque hay otros linfomas donde se puede esperar para tratar, pero en el difuso hay que tratar siempre. Y la primera línea de tratamiento está muy estandarizada, yo diría a nivel mundial, con algunas excepciones, pero hablando en líneas generales, es el R-CHOP, que muchas veces hay que ajustarlo por la situación del paciente, por su edad, por sus comorbilidades, que con comorbilidades quiero decir otras enfermedades que hacen que el paciente pueda tolerar de forma dificultosa esa terapia, pero es el tratamiento estándar, como les digo, para este tipo de linfomas a nivel mundial, a nivel universal. Y con esta terapia, y hablando también en líneas generales, porque siempre hay matices donde no vamos a entrar, pero aproximadamente el 80% de los pacientes alcanzan una respuesta completa después de recibir lo que se llama terapia de inducción, que son 6 ciclos de esta terapia. Y existe un 20% que no van a alcanzar respuesta completa. Con respuesta completa me refiero a que después de esos 6 ciclos no se vea enfermedad en las imágenes que se hacen, que habitualmente es un PET-TAC. De los pacientes que sí alcanzan respuesta completa, incluso un 20% recaen. Y con esto, a donde voy es que quiero mostrar que con la terapia estándar conseguimos alcanzar la curación en general en entre el 65 y el 70% de los pacientes. Cuando pasamos a la segunda línea, los números no son tan buenos. Cuando pasamos, nosotros ponemos, como siempre les cuento yo a mis pacientes, ponemos el arsenal mejor que tenemos en la primera línea, indudablemente. En la segunda línea tenemos que diferenciar bien qué paciente va a poder tolerar el tratamiento y qué paciente no. Sobre todo cuando hablamos jóvenes y mayores, sobre todo si bien la edad se suele poner en los 65, 70 años, tiene más que ver con la situación en la que está ese paciente. Entonces, los pacientes que consideramos jóvenes, se les va a administrar una terapia, una quimioterapia y un trasplante autólogo, que esto significa quimioterapia intensiva. El trasplante autólogo, por más que lleve la palabra trasplante delante, quiere decir quimioterapia intensiva. Lo que se hace eh, es guardar las células del paciente para después volvérselas a poner, pero siempre hablando de las células del mismo paciente que no van a ser modificadas. Y los pacientes que no van a poder tolerar, que el médico entiende
luego de valorarlo, que no van a poder tolerar la quimioterapia intensiva del trasplante autólogo, van a quimioterapia estándar. Y siempre teniendo en cuenta los ensayos clínicos. Importantísimo. Entonces esto se los cuento hacemos un pequeño resumen de cuál era la situación del difuso hasta hace nada, del linfoma difuso de células grandes. Esto es una gráfica que todos los hematólogos conocemos en general, pero yo creo que es muy ilustrativa, porque fíjense que, por ejemplo, aquí tenemos 300 pacientes, de los cuales, repitiendo los cálculos que ya les hice previamente, en 200 vamos aproximadamente a conseguir la curación, y van a haber 100 pacientes que van a ser recaídos o refractarios. La diferencia de esto es el tiempo en el que la enfermedad aparece. Si la enfermedad persiste y no se alcanza nunca la respuesta completa, es refractario. Si hay un tiempo en el que está en respuesta completa, o sea que no se ve la enfermedad y aparece después, es recaído. Entonces, de esos 100 pacientes recaídos o refractarios, la mitad no los vamos a poder llevar a trasplante por lo que les expliqué previamente. Y de la mitad que vamos a poder llegar a trasplante, no a todos vamos a poderlos trasplantar, porque para que el trasplante tenga su utilidad necesitamos que la quimioterapia que se administra previo al trasplante consiga por lo menos que la enfermedad se reduzca bastante, o completamente, o que quede muy poca enfermedad. Entonces, el número final con el que nos quedamos es con un 10 o 20% de las pacientes. O sea, son números que no son los que nos gustan, indudablemente. O sea que aquí hay una necesidad claramente no cubierta. Y este estudio, que yo les muestro curvas, ahora les voy a explicar lo que significan, porque sé que es difícil interpretar estas curvas. Nosotros estamos muy acostumbrados a mirarlas, pero es difícil de interpretar, pero son muy gráficas. Fíjense que en las curvas lo que nos muestra aquí, la probabilidad de que un paciente no tenga enfermedad en el tiempo. Entonces, fíjense, aquí después se separa por subgrupos de pacientes, pero vamos a centrarnos en esta primera. Fíjense que la probabilidad de que el paciente que tiene un linfoma difuso, refractario, recaído, de que se mantenga sin enfermedad en el tiempo, con las terapias estándar, es muy, muy baja. Es una gráfica que, vuelvo a repetir, no nos gusta nada. Y entonces es aquí donde está claro que hay una necesidad que no está cubierta y donde aparecen estas nuevas terapias que vienen a revolucionar indudablemente, como les decía al principio, el campo del linfoma. Entonces, ¿qué son la terapia CAR-T-cell? ¿Qué es? Es una terapia que está aprobada, es un fármaco que está aprobado por la agencia americana, que es la FDA, y por la agencia europea, para el tratamiento del linfoma difuso de células grandes refractario o recaído tras al menos 2 líneas de tratamiento estándar. Esto lo vamos a repetir durante la presentación, pero para introducirlo. También, como veremos más adelante, está aprobado en la leucemia linfoblástica de pacientes pediátricos de hasta 25 años, pero vamos a centrar la presentación en el linfoma. Y hay distintos puntos que entiendo que surgen como preguntas cuando hablamos de estas terapias. Primero es, ¿qué son? ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo se fabrican? ¿Cómo se obtienen? ¿Qué resultados nos dan? ¿No? ¿Qué efectos adversos o qué toxicidades nos podemos encontrar con este tipo de tratamientos? Y sobre todo, ¿quién puede recibirlo también? ¿Quién se puede beneficiar, al menos hoy en día, de este tipo de tratamientos? Entonces, las CAR-T-cell significa del inglés Chimeric Antigen Receptor, que es una terapia celular generada a partir de células de nuestro propio sistema inmune que se van a modificar para que reconozcan y eliminen a las células tumorales. Esto es muy difícil de entender, pero vamos a, para esto, dar unas pinceladas de cómo funciona el sistema inmune, que si no doy unas pinceladas de cómo funciona el sistema inmune y cuáles son las células que lo componen, es más complicado todavía entender la terapia CAR-T. Entonces, a modo muy sencillo, vamos a decir que el sistema inmunitario se genera en la médula ósea, donde están la célula madre hematopoyética, que va a generar, por un lado, una célula madre mieloide y una célula madre linfoide. Estos nombres que suenan raros significan lo mieloide va a generar lo que son los glóbulos blancos y los de tipo neutrófilo, granulocito, y también plaquetas y glóbulos rojos,
como para dividirlo para un sitio, y para el otro lado tenemos la línea linfoide. La línea linfoide va a generar los diferentes tipos de linfocitos, que son otro tipo de glóbulos blancos. Los linfocitos a grandes rasgos los podemos dividir en linfocito B, linfocito T y linfocito NK. El linfocito B es el que está enfermo en el linfoma, el linfocito T es el que va a ser el protagonista de hoy porque es el que se utiliza para generar la terapia CAR-T. Cuando nosotros hablamos de la inmunidad, existen también a grandes rasgos dos tipos de inmunidades que son la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Entonces, la innata es la inmunidad rápida, la inmunidad, como le explicamos a nuestros pacientes, porque es una inmunidad que tiene mucho que ver con el tratamiento quimioterápico, son las células que bajan con la quimioterapia rápidamente, los neutrófilos famosos, y es una respuesta rápida, son células que actúan en la inflamación, en la toxicidad directa y que se necesitan para el control y contención inmediato de la infección. Y la inmunidad adaptativa es una inmunidad que tiene una respuesta más lenta, una respuesta más lenta, ahí está, que necesita un aprendizaje, que es más específica, va más dirigida y que tiene memoria. Y en esta inmunidad adaptativa, no sé, ahí está, el linfocito T es nuestro principal actor. Los linfocitos en general, el linfocito T en particular es el principal, es el protagonista. Tanto los linfocitos también se subdividen en muchos subtipos, pero nos vamos a quedar con dos que son los grandes, la gran división de CD4 y CD8. El linfocito T, como les decía, hace una vigilancia activa de los patógenos y elimina a las células que están o infectadas, por ejemplo, por virus o a las células tumorales. Y esto lo puede hacer de forma directa porque se une por unas proteínas que están en la superficie de la célula que se llaman receptores, o pueden hacerlo de forma mediante ayuda o colaboración con otras células del sistema inmune. Y para que el linfocito T se active, y esto hablamos en el funcionamiento normal, necesita que otra célula le sirva de presentadora de antígeno. ¿Qué es un antígeno? Un antígeno es una sustancia que el organismo reconoce como no propia, como extraña, y que tiene que intentar eliminar. Entonces, el linfocito T, para poder eliminar esa sustancia, ese antígeno, necesita de la ayuda de otra célula que se lo presente, la célula presentadora de antígeno. Y cuando estas dos células conectan, esta coestimulación permite que el linfocito T prolifere, que significa que se empiece a dividir y aparezcan un montón, y se active y se convierta en una célula efectora. Efectora para ir a eliminar lo que tiene que eliminar. ¿Sí? Y ustedes me dirán, si el linfocito T funciona tan bien, ¿para qué necesitamos los CAR? Claro, porque el linfocito T no funciona tan bien, funciona tan bien, pero a veces el tumor consigue distraerlo, consigue esconderse y que el linfocito T no lo pueda ver, consigue hacer una inmunosupresión y que el sistema inmune no pueda defenderse, y finalmente que el tumor prolifere y el linfocito T no sea suficiente para poder eliminarlo. Está claro que el linfocito es una maquinaria propia del organismo, fabulosa, y el CAR-T-cell viene a modificar este linfocito para que sea todavía, para que consiga funcionar de una forma mejor. O sea, el CAR-T-cell, como decía antes, Chimeric Antigen Receptor del inglés, que significa receptor quimérico, receptor del antígeno quimérico, es una célula, un linfocito T de los que veníamos hablando recién, pero que está modificado genéticamente para reconocer a la célula tumoral que yo quiera. ¿Y por qué digo que yo quiera? Porque lo que voy a elegir yo es el antígeno, esa sustancia anómala contra la que quiero que se vaya a unir mi receptor. O sea, es un constructo, como vemos aquí, de un linfocito T que permite reconocer a un antígeno que en nuestro caso va a ser el CD19, porque es un antígeno que está presente en todos, los linfomas B en general, y
que además tiene incorporado esa coestimulación de la que hablábamos con la célula presentadora de antígeno, acá no se necesita porque viene incorporado en el mismo constructo, esto hace que el linfocito pueda proliferar, pueda activarse y además como tiene este receptor que se va a unir a mi célula mala, a mi célula tumoral, va a ir directamente a actuar donde yo quiero que actúe, que es eliminando a esa célula tumoral. Cuando hablamos de terapia CAR, hay podemos hacer una subdivisión que es el CAR T-cell académico y el CAR T-cell comercial. Con esto nos referimos a que el CAR T-cell académico es un producto de fabricación no industrial que se realiza en general en los centros de investigación. En España hay varios centros de investigación que generan su propio CAR T-cell que de momento están en etapa de ensayo clínico. ¿Sí? Y cuando hablamos del CAR T-cell comercial, hablamos de un producto farmacéutico producido por una industria farmacéutica. Es un fármaco indudablemente diferente a todo lo que conocíamos hasta ahora, pero es un fármaco que hoy en día está aprobado y financiado para el tratamiento del linfoma difuso refractario y recaído, como decíamos al principio, pero que está buscando la indicación en otras líneas de tratamiento más adelante, o sea, intentar que el paciente pueda beneficiarse, que eso todavía no lo sabemos porque se está probando en ensayos clínicos, pero que pudiera beneficiarse de este fármaco si se adelantara su utilización, que eso ya lo veremos cuando salgan los resultados de los estudios, y lo mismo en otras histologías, en otros tipos de linfoma donde también se está probando. Entonces, ¿cómo se fabrica una célula CAR? No es nada sencillo. Entonces, a ver, lo que necesitamos son los linfocitos del paciente. Por lo tanto, se hace una aféresis significa le saco mediante una máquina de aféresis como la que se usa para el trasplante tipo las máquinas de diálisis, que es que seleccionen, que se hace una aféresis de linfocitos que permita extraer esas células, esos linfocitos T, y esos linfocitos posteriormente, por ejemplo, si hablamos de un CAR comercial, el centro extractor hace la colecta de linfocitos y lo envía al centro donde la empresa farmacéutica lo modifica genéticamente, que puede ser incluso fuera de Europa o en algún país de Europa, y lo que hacen es, mediante un virus, meten dentro de la célula linfoide el ADN que va a llevar la información para que se forme ese receptor. Para que una proteína se pueda producir en un organismo necesita un ADN, o sea, una instrucción, que eso viene dado en el ADN de cómo esa proteína se va a formar. Entonces, ese ADN es específico para formar ese receptor, el ADN se va a leer y va a generar la proteína que se va a poner en la superficie de la célula y posteriormente, como ese receptor está directamente dirigido a la sustancia anómala o antígeno que tiene el tumor, se va a unir directamente al tumor y lo va a poder eliminar. Entonces, se hace la aféresis, el linfocito se transduce con el virus que lleva el ADN que va a generar el receptor que se va a poder unir a la célula tumoral y esto después, o sea, una vez que los linfocitos T empiezan a crecer, se empiezan a duplicar, que es lo que significa que se expanden conteniendo ese receptor, se le vuelven a infundir al paciente ¿eh? El producto final que es el CAR T-cell. En todo este proceso va a haber dos momentos en los que necesitemos quimioterapia. Uno seguro, que siempre que es la quimioterapia que es la que hace la linfodepresión. ¿Esto qué significa? Que en el paciente yo necesito crear un ambiente favorable, eliminando sus linfocitos, los que tiene dentro, para que cuando meta la célula CAR pueda proliferar y pueda crecer y pueda actuar, que eso es fundamental, la terapia linfodepletora previa a la infusión, y después está la terapia puente, que esto es una quimioterapia que hay que ver si necesitamos emplear, sea previo a la aféresis, o sea, previo a que le sacamos los linfocitos para modificar, o mientras los linfocitos se están haciendo, ¿sí? Para controlar la enfermedad, para tenerla controlada hasta que conseguimos
infundir esas células. ¿Por qué? Porque este proceso puede tardar, y ya lo tengo puesto más adelante, pero se los voy anticipando, puede tardar hasta 4 semanas aproximadamente la producción de estas células CAR, que en este tipo de enfermedades es un tiempo que no es nada, no es corto. Y conseguir que el paciente se mantenga con una enfermedad, entre comillas, estable hasta que llegue la terapia, a veces no es tan sencillo. Entonces, la terapia puente no es obligatoria, es opcional, dependerá de la situación que tenga el paciente para esperar que llegue la célula CAR. Entonces, aquí el proceso todo más completo. Vamos a ver, desde que un centro valora a un paciente para administrar una terapia CAR, cuáles van a ser los pasos hasta que finalmente el paciente se va a casa. Entonces, si se valora un paciente que hoy en día, estamos hablando del CAR comercial, estamos hablando de un linfoma difuso que ha tenido al menos 2 líneas de tratamiento, linfoma difuso de células grandes, linfoma mediastínico primario o linfoma folicular transformado, que son las indicaciones de la terapia CAR aprobadas. Entonces, esto tiene que valorarlo, o sea, la terapia CAR, como se van dando cuenta, es una terapia muy compleja, que tiene muchos actores en el medio, que tiene un coste muy elevado, y eso hay que decirlo porque no es nada menor, y que necesita de una evaluación compleja y completa del paciente para elegir a quién la puede recibir y quién no. No solamente por todos los que les dije, sino también por su toxicidad, que no es nada despreciable. Entonces, si bien es algo, es un elemento, como les vengo diciendo, claramente podríamos decir fabuloso, que ha aparecido en nuestro medio, hay que tener en cuenta también sus dificultades, sus problemas y la complejidad que requiere llevar adelante este tipo de terapias. Por lo tanto, necesita un comité de expertos, ya sea en las comunidades autónomas, que esto no nos vamos a meter, pero cada comunidad autónoma se organiza para que los comités CARS, o sea, los comités de gente que nos dedicamos a esto, evalúe si un paciente puede o no recibir esta terapia por su situación, por sus comorbilidades, por su enfermedad, etcétera, etcétera, todos los puntos que hay que analizar. Y además, a nivel del ministerio, o sea, no es una decisión de una persona, ni siquiera de un grupo de personas, sino que tiene que tener una aprobación del ministerio para que un paciente pueda recibir esta terapia. Esto todo es un trabajo de muchísimo tiempo, de decisiones que han sido pensadas de forma muy consensuada y que se han decidido, ¿no? Finalmente las características del paciente que se puede finalmente beneficiar de este tipo de terapias. Entonces, una vez que estos comités, tanto el local como el nacional, lo aprueba, el centro CAR que se designa, porque no en este momento, por ejemplo, puntualmente hay solamente 10 centros CAR designados en España para la producción incluso del CAR comercial. Entonces, uno de los centros CAR en España va a hacer la aféresis de los linfocitos. Y se empieza a generar la producción del CAR, que es aproximadamente, como decíamos previamente, unas 4 semanas. Ahí es donde hay que valorar si hay que poner una terapia puente o no, como les decía previamente. Y una vez que ya la célula ha vuelto transformada, que ya tenemos el producto, depende del centro, porque esto no es, no todos los centros lo hacen igual. Algunos valoran poner la quimioterapia de linfodepletora, de la que les hablaba antes, con el paciente ingresado, otros ambulantes. En nuestro caso, por ejemplo, ingresamos al paciente para poner la quimioterapia linfodepletora y después de la terapia linfodepletora se produce la infusión del carticel. Y ahí es cuando aparecen los... ¿Por qué no pasa?
ahí está, aparecen las toxicidades. Las toxicidades de este fármaco, que como el fármaco ven que es tan diferente a todo lo que conocemos hasta ahora, las toxicidades, como no puede ser de otra forma, también son diferentes, especiales y que necesitan un manejo particular. Todo esto, como les he ido diciendo, todo este proceso necesita de... esto se me bloquea, no me deja pasar. A ver, ahí está. Necesita de equipos cualificados, centros que necesitan acreditación y necesita un trabajo multidisciplinar y coordinado de varios servicios de los centros muy, muy, muy complejo. O sea, no es solamente hematología, porque como van a ver, las toxicidades que pueden tener estos fármacos necesitan de valoraciones de especialistas, como pueden ser los neurólogos, como pueden ser los intensivistas, como puede ser la colaboración también de los inmunólogos. O sea, necesita un trabajo multidisciplinar y sobre todo coordinado. Y pasando a los resultados, como se imaginarán, los resultados son francamente espectaculares para la situación que existía previamente, que les pinté al principio de estos pacientes, que teníamos un panorama nada favorable y donde el CAR revierte, aunque no del todo, pero o sea, da una expectativa a estos pacientes que previamente no existía. Fíjense que volvemos a estas curvas que yo sé que son difíciles de entender, pero fíjense que hablamos de supervivencia libre de progresión, y esta palabra tan técnica y que suena tan mal, lo que significa es los pacientes que a lo largo del tiempo están sin enfermedad. Recuerden cómo era la gráfica del principio, que se nos iba para aquí abajo. Fíjense cómo, incluso al año de la terapia CAR, la supervivencia libre de enfermedad, o sea, los pacientes que están sin enfermedad o que se mantienen, o sea, la mortalidad de esta, aunque no nos gusta hablar de mortalidad, pero es una enfermedad donde antes este tipo de pacientes realmente tenía un pronóstico, no tenía opciones de tratamiento disponibles. Y fíjense cómo la supervivencia global, o sea, los pacientes que se mantienen con vida después de un seguimiento muy largo, que no tan largo, estamos hablando de seguimientos que están en torno a los 2 años, porque son los que llevan estos estudios, estos fármacos en desarrollo y en seguimiento de los ensayos que les dieron la aprobación. Pero fíjense que más del 50% de los pacientes están al año, miren, con vida. Y estos son resultados que son realmente muy esperanzadores, porque además se sigue trabajando en este tipo de terapias para modificarlas, para que mejoren sus resultados y para que mejoren sus toxicidades. Se trabaja, vamos, a nivel mundial en muchísimos centros y los avances son realmente impresionantes. Y fíjese, sobre todo esta gráfica se las pongo porque los pacientes que alcanzan respuesta completa claramente son los que mejor van. Fíjense cómo los pacientes que alcanzan respuesta completa a largo plazo, más del 70% están sin enfermedad. Y los pacientes que alcanzan respuestas completas no son pocos. Fíjense que para el linfoma difuso de células grandes tenemos casi un 40% de respuestas completas, para el mediastínico primario y el folicular transformado un 70%, y si juntamos a todos los pacientes que se incluyeron en este estudio, que este es uno de los estudios de los 2 CAR comerciales, que de momento no lo comenté, pero son 2 farmacéuticas que tienen de momento la aprobación para el CAR T-cell en linfoma, que son Gilead, y que este es el estudio de Gilead y Kite, y Novartis. Entonces, fíjense cómo la tasa de respuestas completas para este estudio, que es el de Gilead, como les decía, el de Gilead y Kite, por encima del 50%. Realmente son resultados que nos son, vamos, sorprendentes. Lo mismo para los estudios del otro CAR comercial que les contaba, que está en aprobación, que es el otro CAR que se puede utilizar
ahora mismo en España, que es el de Novartis, y que tiene resultados similares. Los pacientes que alcanzan respuesta completa por arriba del 70%, manteniendo la respuesta a largo plazo, a todo el largo plazo que esos estudios nos dan de sí de momento, y bueno, cuando sumamos a todos los pacientes, obviamente la curva va más por debajo, sobre todo porque los pacientes que que no alcanzan una respuesta buena, sí que eso es un problema que todavía no tenemos solucionado. El paciente que hace una enfermedad progresiva después del CAR son pacientes que todavía hoy en día tienen una situación muy mala. Encontrar una terapia que consiga mejorar o darle una opción a un paciente que recae posterior a una terapia CAR es muy complicado. Y cuando hablamos de efectos adversos, empiezo por el más común, que es las citopenias, que todos los pacientes conocen en general, porque casi todas las terapias hematológicas las dan, y la citopenia más frecuente que da este tipo de terapias es la neutropenia, que en grado 3, o sea, neutropenias que son importantes, casi lo tenemos en 2/3 de los pacientes, y también anemia y también trombopenia, o sea, bajan los glóbulos rojos, bajan las plaquetas. Puede ser limitado en el tiempo durante el primer mes, o pueden ser prolongadas, que incluso se mantengan los pacientes con células bajas, tanto de neutrófilos como plaquetas como anemia, hasta 3 meses inclusive. Entonces esto necesita un manejo especial, porque los pacientes, sobre todo, que mantienen las células, los neutrófilos, la primera línea de defensa, como hablábamos al principio, baja durante mucho tiempo, requieren un manejo especial. Y después, cuando nos vamos a las toxicidades menos comunes, tenemos dos toxicidades destacables. Una es el síndrome de liberación de citoquinas, y esto, que tiene un nombre tan raro, significa que cuando el CAR entra en el organismo, puede generar una liberación de sustancias que se llaman citoquinas, que favorecen la inflamación, entre ellas la interleuquina 6, como pone aquí, que es como una de las citoquinas principales, y en generar la inflamación. Esto aparece a partir de los primeros 15 días, sobre todo, de que se administra la terapia, aunque puede adelantarse o retrasarse, y lo que aparece en el paciente es principalmente fiebre, y puede aparecer también sensación de palpitaciones, puede ir el corazón rápido, puede faltar el aire, puede generarse necesidad de oxígeno, puede bajar la tensión. O sea, es un cuadro que, si bien los casos graves no son tan frecuentes, porque los casos de síndrome de liberación de citoquinas graves están en torno al 15%, dependiendo de los estudios, son toxicidades que requieren un manejo complejo y con un nivel de conocimiento importante de lo que estamos haciendo, y con una infraestructura sobre todo también importante. O sea, son toxicidades que hay que saber manejar. La otra toxicidad poco común o específica del CAR, bueno, el síndrome de liberación de citoquinas que recién les comentaba, no es que sea específico del CAR. Hay algunos tipos, sobre todo de trasplantes alogénicos, que son los trasplantes que se hacen con células que no son del propio paciente, sino de otro paciente, que también los presentan. No es que sea solamente específico del CAR. Y la toxicidad neurológica, que es la otra toxicidad típica de este tipo de terapias, se llama, el nombre técnico que pueden escuchar es ICANS, que viene del inglés, que significa Immune Effector Cell Associated Neurotoxicity Syndrome. Y este cuadro puede ocurrir, en general ocurre algo después del síndrome de liberación de citoquinas, pero puede concurrir en el mismo momento también, y lo que se caracteriza por síntomas neurológicos, que pueden pasar de la confusión, un pequeño temblor, que el paciente no pueda hablar bien, no pueda expresarse bien, que eso es la afasia, la encefalopatía,
o sea que empieza a tener, por ejemplo, disminución del nivel de conciencia, o sea, de la capacidad de estar despierto, o que puede tener convulsiones, puede haber edema cerebral, o sea, son toxicidades que no son ninguna tontería, como podrán ver. En el síndrome, en la toxicidad neurológica de grados 3 o 4 está en torno al 25-30% de los pacientes. Y también requiere, como les decía previamente, bueno, esto es un cuadro, una imagen que yo creo que es bastante gráfica y por eso la puse, que habla de lo mismo, de la toxicidad neurológica y del síndrome de liberación de citoquinas. Eh, con lo que ya estuvimos contando, la afasia, o sea, la imposibilidad de expresarse, o la pérdida del nivel de conciencia, que eso significa como que el paciente se queda dormido, no puede mantenerse despierto, que tenga convulsiones, o también que haya inestabilidad hemodinámica, eso que significa que no sea capaz de mantener su propia tensión arterial, o que se ponga su corazón a latir muy rápido, o que sus vasos sanguíneos no empiecen a funcionar mal y no puedan contener del todo bien los líquidos dentro de los vasos sanguíneos, y esto puede generar finalmente daño de órganos como el hígado y el pulmón con fallo respiratorio. Entonces, si bien no es que tienen una frecuencia altísima, son toxicidades que pueden ser, que en su mayoría son pasajeras, que una vez que pasa el periodo, después si se resuelven, no es que hay riesgo a largo plazo de que vuelvan a aparecer, pero en el momento que aparecen, entre los 15-30 días de la infusión del CAR, son toxicidades que hay que saber controlar y que hay que tener toda una infraestructura montada para poder controlar. Esto los pongo porque es uno de los pacientes que se someten a terapia CAR, una de las pruebas que se les hace es escribir todos los días una frase para ver, porque uno de los primeros datos de que pueda haber toxicidad neurológica es esto, ¿no? Que empiezan a escribir ahí como un poco raro y fíjense que después la terapia revierte. Y las toxicidades, esto no se lo pongo para que lo lean, se lo pongo nomás para que sepan que las toxicidades, tanto el síndrome de liberación de citoquina como el ICANS, tienen una graduación, están graduados a nivel internacional por escalas que nos van diciendo, dependiendo de la clínica que va presentando el paciente, qué medida hay que ir tomando para ir controlando estas toxicidades. Y es un consenso internacional del Grupo Americano de Terapia de Trasplante y Terapia Celular. Entonces, ya más o menos teniendo una idea de qué es esta terapia, de qué estamos hablando, vamos a plantearnos quién puede recibir esta terapia. Entonces, ya lo dijimos, pero vamos a repetir que la indicación hoy en día del CAR comercial es el paciente con linfoma difuso de células grandes, recaído o refractario, que haya recibido al menos 2 líneas de tratamiento que incluyan antraciclina, que es una quimioterapia que es una de las que conforman el CHOP, que es de lo que hablábamos al principio, la quimioterapia estándar, y un anticuerpo anti-CD20, que es el rituximab, que también está incorporado en el R-CHOP. La R del R-CHOP es el rituximab, anticuerpo anti-CD20. El linfoma difuso los linfomas difusos que están incluidos son el linfoma difuso de células grandes NOS. Eso significa no other specify, o sea, no significa que no tiene otra característica específica, que es el linfoma difuso de células grandes sin más. El linfoma mediastínico primario y el linfoma folicular transformado. El mediastínico primario es un linfoma específico que se forma en la zona del mediastino, aquí en la zona del pecho, y el folicular transformado es un linfoma de alto grado, o sea, agresivo, pero que viene de un linfoma de bajo grado. Y en esas 3 indicaciones se puede administrar, después de 2 líneas previas de tratamiento y que la enfermedad recaiga, la terapia CAR. En España, como les decía, hay un consenso para que luego de la valoración por las comunidades autónomas, el Ministerio apruebe la terapia CAR para cada paciente. Se requiere una valoración del Ministerio y la aprobación del Ministerio para poder administrar esta terapia en algunos de los hasta ahora 10 centros CAR habilitados para su administración en España. Y los requerimientos en España son que los pacientes tengan hasta 75 años de edad, que tengan una situación basal
funcional buena. Esto nosotros lo medimos por una escala que se llama ECOG, que el ECOG mide si el paciente es independiente para hacer sus actividades o necesita que lo ayuden a vestirse, si puede caminar solo, si puede comer solo. Es una escala que va del 0 al 4 y con un ECOG de 0 o 1 el paciente puede recibir la terapia. Que no tenga comorbilidades importantes, comorbilidades como hablábamos antes son otras enfermedades que hagan que el paciente pueda no tolerar este tratamiento, que se valoran en cada caso, y sobre todo que no tenga afectación del sistema nervioso central. Es un punto fundamental. Eso, la afectación del sistema nervioso central es un criterio de exclusión. Y la terapia CAR también está aprobada en España, una de ellas, el fármaco de Novartis, está aprobado para la leucemia aguda linfoblástica pediátrica, y hasta la edad de 25 años, con al menos 2 líneas previas de tratamiento. Es la otra indicación, linfoma difuso de células grandes y leucemia aguda linfoblástica hasta 25 años de edad. Los criterios de exclusión, como recién decíamos, que tenga un ECOG de 2 o más, que haya afectación del sistema nervioso. Si el linfoma afecta al sistema nervioso, la terapia CAR no se puede poner, al menos en el momento actual, esto es ahora, y que la histología no sea la que estamos hablando. Y también digo, al menos de momento, porque para que se pueda poner en otras histologías, tendrá que demostrarse en ensayos clínicos que el CAR es eficiente en esas histologías. Y hay ensayos que están incluyendo pacientes con histologías diferentes, por ejemplo, como el linfoma folicular de bajo grado, y también hay ensayos en linfoma del manto. Lo que les decía, los ensayos clínicos no solamente buscan otras patologías, como recién lo contaba, el linfoma folicular y el linfoma del manto, por ejemplo, sino también que buscan mover la terapia hacia líneas más precoces. Y con esto me refiero, por ejemplo, hasta ahora dijimos que para que un paciente reciba un CAR necesitaba haber recibido 2 líneas previas, y ahora hay ensayos clínicos, varios ensayos clínicos de las compañías que nombramos previamente, de Gilead, de Novartis y también de Celgene, que es la otra compañía que tiene un CAR que aunque todavía no está aprobado, está muy avanzado en su desarrollo, y que tienen ensayos clínicos donde se valora la primera recaída. O sea, el paciente que recae al R-CHOP, si nos vamos al principio, se está probando en ensayo clínico si es mejor que vaya a trasplante autólogo o que vaya al CART. Y eso habrá que esperar los resultados para ver qué es lo mejor. Todavía no lo sabemos. Por eso es tan importante la inclusión de los pacientes en ensayo clínico. Y como conclusiones, les digo que entonces el linfoma difuso es el linfoma frecuente y el CART está en indicación en este linfoma cuando está en situación de refractariedad recaída. Los linfocitos T puntualmente, son los principales actores de la respuesta adaptativa de la terapia inmune, y la terapia CAR es una nueva estrategia diseñada para activar a nuestra propia inmunidad, la propia inmunidad del paciente, para que pueda luchar contra las células, en nuestro caso B malignas, mediante el antígeno CD19. La terapia CAR tiene una toxicidad que es diferente y que puede ser grave, como hablamos, como es el síndrome de liberación de citoquinas y la toxicidad neurológica. Requiere de centros especializados, acreditados y de equipos multidisciplinares coordinados para su administración, pero sin duda la terapia CAR es una opción real para pacientes sin posibilidades de tratamiento hasta hoy. Y no les digo nada más. Muchas gracias y espero si tienen alguna pregunta. Bueno, pues doctora, muchísimas gracias por su presentación, y efectivamente nos han llegado algunas preguntas en streaming. Mira, la primera de ellas es un paciente que dice que está siguiendo el seminario atentamente sobre las nuevas terapias, en este caso sobre las neoplasias linfoproliferativas, y en el caso de otras enfermedades oncohematológicas pregunta cómo las neoplasias mieloproliferativas como la trombocitemia esencial, la policitemia vera o la mielofibrosis primaria. Dice que si hay alguna esperanza en que en un futuro no muy lejano las terapias CAR-T puedan ser usadas. A ver, en patología mieloide, lo más difícil es encontrar el antígeno idóneo hacia el que el CAR T-cell tiene que ir dirigido.
Sí que hay investigaciones en leucemia aguda. En patología mieloide crónica o semieproliferativa crónica, como es la que nos comenta el paciente, de momento no hay aproximaciones, por lo menos hasta donde yo conozco, con terapia CAR. Sí, en patología mieloide aguda, pero todavía el antígeno idóneo para este tipo de terapias no se conoce. Vale, de acuerdo, muchas gracias. También tenemos otra pregunta de una paciente que dice que es de Málaga con linfoma folicular. Dice que ya ha recibido primero terapia con R-CHOP, que nos mencionaba antes, y después autotrasplante. Y se pregunta en qué situación está esta terapia para el linfoma folicular. Supongo que ha aplicado un poco a su caso. Sí, el linfoma folicular está, como decía, en investigación. De hecho, hay centros que tienen abierto en España ensayos clínicos para linfoma folicular de bajo grado, o sea que no se ha transformado, porque cuando está transformado, como dijimos, el CAR comercial puede ser administrado, pero hay centros que tienen abiertos ensayos clínicos para linfoma folicular de bajo grado con terapia CAR-T. Todavía hay que ver los resultados y se necesitan los estudios comparativos con las terapias que se utilizan actualmente para su aprobación. Pero realmente en el linfoma folicular lo que se va viendo es que las respuestas de la terapia CAR son muy interesantes, son muy buenas. Las tasas de respuesta, si ustedes vieron, incluso cuando en los alto grado, en el folicular transformado, las tasas de respuesta también son incluso mayores que las que se obtienen para el linfoma difuso. Y para el bajo grado sí que también parece que la actividad del CAR-T es buena, pero todavía no está, no, vamos, hay que esperar los resultados definitivos. Sí animo, yo siempre animo a la inclusión en ensayos clínicos. No, esta paciente no comentó en qué situación está, igual está en respuesta completa, pero no hay que hacer nada en esa situación. Pero si fuera un paciente en una situación de enfermedad progresiva, animo siempre a la inclusión en estos tipos de ensayos clínicos. Vale, muchísimas gracias. También tenemos otra pregunta de un paciente que nos pregunta si es aplicable también esta terapia a mieloma múltiple. Sí, también en mieloma múltiple, si bien el antígeno ahí hacia donde va dirigido la terapia es diferente, si bien hay CARs de mieloma anti-CD19, el principal antígeno es el BCMA, pero es un fármaco que todavía no está en aprobación. También hay ensayos clínicos en España con Carticel y si bien los resultados son buenos, no son tan buenos como el linfoma. Probablemente haya que buscar la combinación idónea, la posición idónea. No digo que no vaya a ser una terapia eficiente, pero no el paciente con mieloma recaído no se mantiene la respuesta de la forma que la vemos en el linfoma difuso. Es una estrategia indudablemente esperanzadora, pero habrá que en el mieloma todavía falta ver un poco más en qué situación se posiciona. Vale, muchas gracias. Pues también tenemos una última pregunta de otro paciente que nos pregunta que está en un ensayo, no sé si es G o GO o algo así. Tiene un linfoma difuso de células grandes y pregunta si le pueden poner también las células CAR. Habría que ver o sea, GO me imagino entiendo, me imagino yo de qué ensayo está hablando. Si él está ahora mismo en el ensayo, que si es el ensayo que yo imagino, es un ensayo realmente interesante que incluye anticuerpos monoclonales nuevos, dirigidos a moléculas nuevas, y también terapia oral. Y libre de quimioterapia, una vez que uno entra en un ensayo clínico, tiene que esperar a ver qué respuesta obtiene de esos fármacos que está recibiendo. Si el paciente progresa al ensayo clínico, perfectamente, si ha recibido previamente terapia con rituximab y terapia con antraciclinas, como es lo esperable, porque como comentamos es la primera línea de forma estándar, sí que perfectamente puede acceder a la terapia CAR si progresa, pero si no progresa, mejor. Vale, pues muchísimas gracias, doctora. Decir a todos los asistentes que han participado en la sesión que este vídeo, tanto el vídeo como la presentación con el audio, quedará grabado en nuestra página web de AEAL
y también en nuestro canal de YouTube. A usted, doctora, muchísimas gracias por su participación altruista y, bueno, pues como siempre, esperamos poder contar con usted para las próximas. Y, bueno, pues muchísimas gracias de nuevo y, Muchas bueno, gracias pues a ustedes y claro, cuenten conmigo para cuando me necesiten. Muchas gracias. muchas gracias a usted.